Pasaremos al siguiente panel, el cual está titulado Régimen, Infracciones y Sanciones Aduaneras, y será moderado por la doctora Olga Lucía González Parr. La doctora no quiere que la presente, pero es una presentación muy corta, porque es el primer día después de su conmemoración que la puedo presentar como doctora honoris causa. Ahí le hago el punto y voy con la siguiente persona. La doctora Olga estará acompañada del doctor Jaime Nova Palma, quien es maestro en comercio exterior con más de 20 años de experiencia en el sector aduanero mexicano. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y tiene un máster en comercio exterior de la Universidad Carlos III de Madrid, así como una maestría en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido titular de 6 oficinas aduaneras en México y ha trabajado en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. En el ámbito privado ha ejercido como abogado en Gómez Vega Autof. Actualmente es gerente general de Dacis Soluciones y próximamente será director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos Manzanillo. Felicitaciones, por cierto. Adicionalmente contaremos con la presencia del doctor Arturo Hernández de la Cruz, quien es experto en comercio exterior y aduanas con 35 años de experiencia profesional, cuenta con una formación sólida en comercio internacional, posgrado en comercio exterior y derecho fiscal y una maestría en derecho aduanero y comercio exterior. Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, en fiscalización del comercio exterior en México. En los últimos 20 años ha ocupado los roles clave como director general y socio director en consultoría y defensa legal en comercio exterior. Ha asesorado a la LBI legislatura en la Comisión de Aduanas y ha sido docente de instituciones como el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Finalmente contaremos con la presencia del doctor Diego Rengifo García, quien es abogado de la Universidad Católica de Colombia con estudios de especialización en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia y especialización en habilidades de gestión y transformación digital de Georgetown Washington University School of Business. Cuenta con más de 20 años de experiencia en tema de comercio exterior y derecho aduanero, 15 de ellos vinculados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en donde se desempeñó como subdirector de Comercio Exterior, director de la Aduana de Bogotá y subsecretario comercial. Su amplia trayectoria en el sector se suma a los varios años que ha tenido como docente en diferentes universidades en el país. Actualmente es vicepresidente técnico de Analdex. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes de nuevo, y pues han sido unas jornadas muy pesadas, muy interesantes, pero le pedimos un poco de esfuerzo para tener más atención en este tema que nos gusta tanto, nada menos que en las infracciones y las sanciones. En efecto, todos los temas aduaneros que hemos visto muy importantes, muy interesantes, pero realmente muchos de todos estos temas terminan reflejados en el sistema de infracciones y sanciones que prevé cualquier legislación aduanera, ¿cierto? Como bien lo ha dicho Joner, pues nos acompañan expertos, 2 colegas mexicanos y Diego, quien pues ha venido trabajando este tema mucho tiempo atrás, como bien lo quedó en la semblanza. Les agradezco en primer lugar esta atención a la invitación que hicimos. Para hablar del régimen de infracciones y sanciones, yo quisiera hacer 2 premisas, sobre todo para nuestros colegas y estudiantes mexicanos, porque es un tema de mucho debate en Colombia, que en este momento hay una coyuntura especial en Colombia en esta materia, y para eso es importante contextualizar con 2 premisas. La premisa primera, que parece muy obvio, pero que a veces se nos olvida y al final van a darse cuenta por qué la importancia de esta premisa, es que las infracciones existen
y por tanto en un catálogo de infracciones y por ende las sanciones en la medida que existen obligaciones, ya sean las obligaciones formales o sustanciales. Sin obligación no puede haber infracción y sin infracción no puede haber sanción. Eso es elemental, pero a veces se nos olvida. Por el principio de legalidad, en penal lo llamamos principio de tipicidad, etc. Bueno, esa es la primera premisa, que es muy importante. La segunda premisa, y ese sí ya es un contexto muy colombiano, es el órgano competente para expedir las disposiciones del régimen aduanero, toda la normativa. En Colombia tenemos un sistema de leyes marco y de decretos sin marco para los temas que son de mayor dinamismo, que son temas que requieren una respuesta rápida y ágil por parte del legislador aduanero, y entonces ese sistema que viene del año 1968 y que es una figura traída del derecho francés, nos la trajimos en una reforma muy importante que hubo en el 68 del siglo pasado, es la posibilidad de que el Congreso, como órgano colectivo de elección popular, simplemente expida para ciertas materias leyes marco, es decir, leyes generales, leyes donde están objetivos, principios, lineamientos y parámetros, pero que el legislador real es el Ejecutivo, la rama ejecutiva, Presidencia de la República con sus respectivos ministros. Eso es lo que nosotros denominamos leyes marco, que se diferencian de las leyes ordinarias y otros tipos de leyes que no vienen al caso ahorita a comentar, de las leyes ordinarias. Entonces aquí en Colombia, tradicionalmente, todas las disposiciones referidas al régimen aduanero, al comercio exterior, a cambiario y fundamentalmente los temas económicos, a excepción de los tributos, que los tributos nacionales, pues eso sí, por principio de legalidad, tiene que ser el órgano colectivo de elección popular, el Congreso. Retomo, el tema aduanero estaba sin discusión alguna hasta hace poco, y ya avanzó hacia lo que está pasando actualmente, era que existía una ley marco, y la ley marco le permitía entonces al Ejecutivo desarrollar todo el tema de aranceles y demás disposiciones del régimen aduanero. Eso lo señalaba la Constitución. En la gran reforma constitucional que hubo en Colombia, en el año 1991, se le agregó una frasecita a ese artículo que venía del 68 y se dijo por razones de política comercial. Y ahí viene un debate que ha generado problemas directos en el tema de infracciones y sanciones. Bueno, sacábamos nuestros llamados regulación aduanera, que traía todas las obligaciones sustanciales, los regímenes, todo lo que los aduaneros conocemos, las normas de valoración, las normas de clasificación y también las sanciones, las causales de decomiso y los procedimientos administrativos para imponer unas y otras. Esto fue tradicional durante muchos años, el 2685 por allá del año 99 y el decreto actual vigente de nuestra regulación aduanera, que ya lo han oído mencionar, el 1165. También hubo un cambio de ley marco de aduanas, teníamos una ley viejísima, duró más de 40 años esa ley, y en el año 2013 se dicta una ley marco de aduanas, después de muchas discusiones y todo, y al fin tenemos una ley marco de aduanas, y en virtud de esa ley marco de aduanas se han venido expidiendo esos decretos sin marco que los expide el Ejecutivo. Y aquí tenemos el protagonista, porque resulta que aquí el doctor demandó un articulito, ha sido estudiante nuestro del externado, está haciendo su doctorado aquí con la universidad y esperamos que pronto nos acompañe en la planta docente y de conferencista y de todo. Porque tenemos criterios diferentes, me gusta mucho invitar a los que piensan diferente a mí. Bueno,
Resulta que el doctor demandó una norma de la ley marco de aduanas. Y me corriges, voy a hacer un resumen aquí rapidísimo. Demandó exactamente el numeral 4 del artículo 5 de la ley 1609 del 2013, que decía la norma: las disposiciones que constituyan el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable, deberá estar consagrado en los decretos que en desarrollo de la ley marco expida el gobierno nacional. El doctor, con una demanda pues muy fuerte, muy bien elaborada y todo, pero que tampoco es el objeto de nuestra panel, logró que la Corte Constitucional declarara inexequible el artículo, esto es decir, violatorio de la Constitución política. Y por ende, todas las normas que de ese articulito se derivaron en el decreto 1165, que ayer alguien lo comentaba también en uno de los paneles, dijo los títulos tales y tales y tales cayeron. ¿Y son cuántos artículos? ¿Cuántos artículos cayeron? 150 y algo. Eso. Cayeron. Y nos quedamos, en principio, nos quedaríamos sin régimen de infracciones y sin sanciones. El mundo ideal para muchos. Pero bueno, no, la Corte muy juiciosa, obviamente, dio un plazo para que el Congreso, porque la sentencia lo que dijo es: señores, esto se tiene que hacer por ley del Congreso de la República, es decir, en uso de sus competencias y sus facultades, digamos, de la libertad de configuración jurídica que tiene el Congreso de la República. Eso fue lo que dijo la Corte en la sentencia C-441, que se la ganó aquí el doctor. Y eso conllevó pues que nos quedábamos sin eso, pero la Corte muy sabiamente dio un plazo, y dio un plazo para junio del año siguiente. Y perfecto, había que expedir la ley por Congreso, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, y se iba a expedir por Congreso. Pues el Congreso, en una reforma tributaria, la ley 2277 del 2022, acogió otra figura diferente que también hay en la Constitución, que se llama las facultades extraordinarias, muy diferente a la anterior de leyes sin marco. Facultades extraordinarias, le dio pro tempore, se llama facultades pro tempore, le dio 6 meses para que el Ejecutivo expidiera el régimen de infracciones y sanciones. Entonces volvió la competencia al Ejecutivo, el Ejecutivo en ejercicio de esas facultades extraordinarias expide el famoso decreto 920 del 6 de junio del 2023. Este es el decreto hoy vigente de eso, en uso de esa facultad extraordinaria. Pero vino el debate, otra vez un debate jurídico. Es válido que, habiendo una sentencia y un antecedente jurisprudencial, como fue la sentencia, vuelva la competencia al Ejecutivo. Es válida esas facultades extraordinarias para esa materia y con ese antecedente. Pues hay una nueva demanda frente a este decreto, y a la fecha de hoy, a menos que me corrijan aquí los expertos, no ha salido la sentencia. Por eso les decía que el debate actual, esa es la segunda premisa, y que estamos en ese debate, es si efectivamente este régimen de infracciones y sanciones podría ser expedido mediante ese decreto en ejercicio de las facultades extraordinarias, o si no es posible y tiene que ser por ley desde el punto de vista formal, la ley formal expedida por el Congreso de la República. Estamos esperando la sentencia. Hay algunos antecedentes en relación con el régimen cambiario, que también fue expedido en este modelo de ley de facultades extraordinarias. Esta sentencia que tumbó, y devolviéndonos un poquito, la que tumbó declaró inexequible la norma de la ley marco de aduanas, y por ende conllevó a la caída de todas las normas del 1175, el anterior parte del decreto en materia, cambió la historia del derecho aduanero sancionatorio en Colombia en dos, porque todos los antecedentes anteriores a esta sentencia era que sí se podía hacer dentro de las normas de la regulación aduanera, que hacen parte de la regulación aduanera, que hay unidad de materia, y había muchos antecedentes. Y especialmente nosotros
cuando la Corte va a fallar, siempre nos invita a nosotros para que participemos como academia y demos un concepto. Nosotros y Carolina Acosta, la tesis de pregrado de ella fue el tema en general de las facultades y del marco regulatorio. ¿Cuál era el marco regulatorio? No en particular de los sancionatorios, sino en general. Y siempre había tenido la Corte la posición de que en efecto era en materia de aduanera. Nuestro grupo de investigaciones tuvo esa posición. Para nosotros en el grupo de investigación consideramos que era un todo, que efectivamente la norma sancionatoria sí hace parte, era necesario. Y ahí me devuelvo a la primera premisa que les dije. Hay sanciones porque hay una infracción, y hay una infracción porque hay una obligación. Yo respeto el criterio de la Corte, entiendo los argumentos que se presentaron, muy valiosos y de todo, pero yo creo que más que un efecto jurídico puede haber un problema práctico, que también me preocupa. Y es que, listo, supongamos que se cae el régimen y obliga a la Corte a que siempre sea por Congreso, como jurídicamente por el principio del debido proceso, por esa connotación que tiene de régimen sancionatorio administrativo, por todo lo que conlleva y que tiene y que sería el derecho penal y los derechos ciudadanos, eso lo entendemos. Pero también el tema práctico, ¿qué pasa si el día de mañana tenemos una ley que trae infracciones y sanciones? Pero las obligaciones están en el decreto. ¿Qué pasa cuando está en el decreto y eliminan la obligación y queda una sanción prevista? Pues uno diría, pues fácil, no la aplique, pues simplemente la administración aduanera no tendrá que aplicar eso. Pero ¿qué pasa cuando se crea una obligación y esa obligación entonces no tiene sanción? Pero para eso se crearon una figura que el doctor Diego hablará de eso, que eso es otro gran debate que tenemos. Porque anticipándose el legislador extraordinario, llamémoslo aquí, previó unas figuras en el decreto 920 para tratar de anticiparse a ese problema a través de la categorización de sanciones. Y Diego se va a referir a eso, pues no me corresponde a mí. Del 1 al 5. Tratando de anticiparse a eso, pero eso va a traer... y respeto mucho el criterio, pero una sentencia en donde obliguen efectivamente a que sea por ley podría traer un tema práctico muy confuso, muchos debates y muchas demandas posteriores en casos concretos, ya ante lo contencioso administrativo. Entonces, con esas dos premisas lo dejo primero para nuestros amigos mexicanos y también para nuestros alumnos de la especialización que están presentes, que no están todavía en el régimen, esto es de lo último y ellos están en la segunda visita, entonces todavía no tienen eso y teníamos que contextualizarlo con todo el respeto del demandante, en un resumen extra chiquitico sin entrar en detalles. De esto hay mucha tela por cortar. Entonces, esos son los temas que me gustaría que se refirieran nuestros panelistas. Diego hará una exposición, la metodología es que cada uno va a hacer una pequeña exposición y volvemos a preguntas y a debates y a posiciones de cada uno. Los dejo entonces, invitaría a que ¿cuál de ustedes quiere hablar primero? Sí, bueno, entonces le digo al doctor. Muchas gracias. Gracias, celebro mucho la realización de este congreso, gracias por la invitación y en aras de entrar al tema que nos trae, pues déjenme decirles que apenas realicé este trabajo de infracciones y sanciones administrativas, un análisis integral de México y me di la tarea a partir de la reunión que tuvimos para preparar esta mesa de revisar el decreto 920 publicado el 6 de junio del 23, que es justamente del que nos ha platicado la doctora. Y encuentro primeramente varias cosas muy interesantes a mi juicio. Creo que de entrada Colombia y México nos une pues de entrada toda una historia, ¿no? Toda una historia común, desde la colonia en donde se crean las primeras figuras aduaneras. Hemos estado hablando aquí de subvaluación, ¿no? Pues ya existía ese problema en la colonia, ¿no? Estamos hablando del origen, ¿no? Y allá en Sevilla los
productores de vinos decían, pues dame preferencia arancelaria, ¿no? En lugar de que pues, me aplicas el arancel normal. Y por ahí hablábamos ahora de la distinción de lo que es pues lo que llevamos allá en México, pasajeros, y aquí le llaman pasajeros y también le llaman viajeros, ¿no? Entonces tenemos estas figuras y veo pues en sí bienes de uso personal, por ejemplo, ¿no? Y también que nace de esa figura en la colonia. Y bueno, tenemos toda una historia, pero llego un poquito con estas ganas de comparar la ley aduanera mexicana, en donde tenemos desde una tradición de la ley de 1935, después el Código Aduanero de 1952, la ley de 1982 y la reciente que entró el 1 de abril de 1996. En México tenemos actualmente una ley aduanera con 28 años de edad, ¿no? El 1 de abril de 1996 nace esta, ya con un título que es el título octavo, que va del 176, artículo 176 al 202, en donde hablamos de 97 infracciones y sanciones aduaneras. El Código de 1952 tenía 5 supuestos de infracciones y sanciones. El de 1982 en México ya llega a 29 grupos, 29 sanciones y con sus respectivas infracciones agrupados en grupos. Allá los agrupamos en grupos. Entonces hoy la ley que nos rige, tenemos 97 infracciones divididas en 10 diferentes grupos dependiendo de la conducta. Y quien realice, por ejemplo, el primer título es de la importación o exportación. Y analizando el régimen sancionatorio de este querido país, vemos que efectivamente, por un lado tienen todas las obligaciones en un decreto y son me gustó mucho porque en México no tenemos este régimen de obligación de cada uno de los actores del sistema de comercio exterior, ¿no? El sistema empieza pues con un comprador y un vendedor, pero en el Inter hemos agregado cualquier cantidad de actores, ¿no? De entrada, imaginemos que primeramente hacemos una compra, una venta y pues nada más existían 2 personas, ¿no? Y luego el transportista, pues ¿quién era? Pues el mismo vendedor a lo mejor que llevaba a entregarlo, ¿no? Pero ahora tenemos 4 o 5 regímenes, ¿no? El transporte marítimo, el ferroviario, el terrestre, etcétera, el multimodal, y bueno, de ahí se van sumando varias figuras. Llega la aduana, ¿no? Porque dice, pues oye, ¿cómo vamos a recaudar, ¿no? La figura principal, la primigenia de la aduana. Hoy hablamos de otras funciones de la aduana, pero bueno, así en México tenemos 43 actores al menos, ¿no? 43 grandes actores, y vamos viendo cómo va evolucionando esta ley, ¿no? Aquí veo que parten todas estas obligaciones, las tienen muy bien identificadas, ¿no? Obligación de uno, obligación de otro, obligación. Allá no, allá están como dispersas en nuestra ley aduanera, ¿no? Algo que me gustó de la ley, del decreto, de las obligaciones, es que sí, aquí señalan perfectamente la obligación de cada actor. Y allá, como que, eso creo yo que académicamente lo tendríamos que incorporar. Pero por otro lado, lo que aquí ya se está celebrando este debate, ¿no? Allá sí lo tenemos muy claro, ¿no? La ley nos establece desde hace mucho tiempo, desde el Código Aduanero y antes, que debe haber infracciones y sanciones que se dicten por el Congreso. Por el Congreso, así. Allá sí, este debate no ha existido, ¿no? Y 2, el Ejecutivo será quien aplique la ley y quien aplique la sanción. Determina la infracción y aplique la sanción, ¿no? Y un defecto, y ahorita nos hablas a hablar de esto, de que ha llegado que hasta las facultades delegadas a los estados, a los departamentos, ¿no? Sería en este caso, ahorita nos va a platicar Jaime. Pero yo a ver algo muy interesante, y sobre esto quiero versar mi participación, que aquí, por ejemplo, veo que en este nuevo decreto prevén la amonestación como sanción. Te voy a amonestar. Y eso no existe en México, ¿eh? Nada de que te voy a amonestar, allá es, cometiste la infracción y aquí está tu sanción, ¿no? Algo que es coincidente aquí en México y en Colombia es que la multa es la reina de las sanciones, ¿no? La multa aquí y allá es la reina de las sanciones. Cómo la pongan, multa mínima, multa máxima, es otra cosa. Cuál sea la base, eso es otra cosa, ¿no? Porque allá la idea originalmente de la multa, cuando nace nuestro régimen sancionatorio aduanero, la multa era alta. Antes eran 2 tantos del valor de la mercancía para una infracción grave, ¿no? Y
pues nos quejábamos, ¿no? Nos seguimos quejando de que las multas allá en México son excesivas, ¿no? Y viola el 22 constitucional, pero bueno, acá pues también tienen multas altas. La mínima es del 100% para los delitos graves. Otra cosa que me llamó la atención, aquí los dividen las infracciones en leves, graves y gravísimas. Oh. Si ya nada más de hablar de sanciones ya o de la clasificación, ¿no? Y en este nuevo decreto establecen 5 categorías, del cual nos va a hablar Diego, ¿no? La categorización de las infracciones y sanciones, algo que me llamó mucho la atención, y perdón, hago esta comparativa rápida, porque hay figuras muy interesantes, ¿no? En este derecho comparado del decreto contra la ley aduanera de México. Algo que me llamó mucho la atención entonces es la amonestación. Algo también que me llamó mucho la atención es que al primodelincuente, por una infracción leve, o sea, te descubro con una infracción leve, pero en 3 años no te he puesto ninguna infracción, te la perdono. Me parece muy interesante para llevarnos esto a México, ¿no? O sea, así de, oye. Otra cosa que me llama mucho la atención en este decreto es que ya incorporan perfectamente varios principios de derechos humanos. El principio de celeridad, el principio de seguridad jurídica, el principio de economía, el principio, me llamó mucho la atención, 2 principios, el de seguridad en la cadena logística, ¿sí? O sea, todo el tema que estuvimos hablando hoy en la mañana acerca del OEA y de esto me llamó mucho la atención, ¿no? Y el principio también de competitividad. Vean nada más que interesante esta palabra, ¿no? En México creo que hablamos de competitividad todo un sexenio y no lo incorporamos como principio. Y aquí está incorporado. Entonces me llama mucho la atención estos principios, ¿no? Y muy interesante lo que encuentro en esta comparación. Como que quieren y no entran, eso es una apreciación personal, de señalar perfectamente cuáles son los bienes jurídicos tutelados por este decreto. Es una apreciación que yo haría, académicamente hablando. Y algo muy interesante también es que hacen referencia a los actos de Dios. Yo les llamo así porque, bueno, esto viene de Estados Unidos, ¿no? En donde habla de el caso fortuito y la causa de fuerza mayor. Y la tienen muy clara aquí, cosa que no incorporamos directamente en la ley aduanera, sino en disposiciones de carácter civil, allá en México. Pero aquí sí lo incorporan directamente, en esta parte. La figura per saltum la tenemos incorporada nosotros en nuestro artículo 203 allá en México, que consiste básicamente es que si no quieres irte a pelear un acto administrativo definitivo en la vía gubernativa, administrativa, podemos ir directamente a vernos tú y yo al tribunal. La figura per saltum, aquí, sí. Muy claro. También coincide con, esta es una similitud que sí tenemos en el 203 allá, ¿no? Y el 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2 para las gravísimas, el 3 para las graves, 4 y 5 que ahorita yo ya me convertí en moderador aquí. Muy bien. Parezco abogado, sí, así es. Y con esto cierro. Digo, nada más de lo que encontré así de manera rápida, que me parece muy interesante en este derecho comparado, es que allá es el PAMA, ¿no? El procedimiento administrativo en materia aduanera, que es un embargo. Y hay de aquel que le toque un PAMA, ¿eh? Pero aquí me llama la atención que si hay la intención de embargar, aquí no la palabra embargo no la encuentro en el decreto, ¿no? Pero secuestro o algo, ¿sí? Se establece, y aquí me encantaría saber cómo funciona, el comité de revisión de aprehensiones. Ah, caray. Me lo está poniendo difícil. A ver, te embargan y luego viene un comité de revisión de aprehensiones, me encantaría saber, ¿no? Si funciona rápido, porque si no la mercancía, pues
¿no? Pero si funcionase rápido, cosa que en México no tenemos, ¿no? Bueno, tenemos una junta técnica consultiva nada más para efectos de clasificación arancelaria, ¿no? Si funcionara rápido, me encantaría, creo que viene en aras de esta facilitación, ¿no? De decir, oye, pues vamos a revisar. Antes teníamos una resolución provisional, ¿te acuerdas? RP, una resolución provisional, embárgale, pero si presenta en 10 días las pruebas, todavía existe en la ley aduanera, nada más para el caso de maquiladoras, ¿sí? Pero bueno, me llamó mucho la atención este comité de revisión de aprehensiones, ¿no? Entonces, bueno, con esto devuelvo el micrófono, pero en una revisión muy rápida, apretada, que hice apenas hace un ratito, nada, es cierto, encuentro muchas figuras muy coincidentes y por otro lado también creo que, por eso les digo que celebro este esfuerzo, porque creo que sí nos llevamos cosas de esta comparación y que creo que podemos incorporar mucho tanto de México para acá y de Colombia para México. Muchas gracias, licenciado Hernández. No, hizo la tarea muy bien. Cuando estábamos preparando el panel, pues comentábamos con Diego también y le contamos esto previamente. Ven, te contamos primero en qué estamos en Colombia aquí en este tema y le mostramos el decreto 920 y se lo enviamos y pues hizo la tarea muy juiciosa. Yo quería, antes de darte la palabra, una precisión. Es clarísimo que en México pues no hay el debate de que si el Congreso o el Ejecutivo, pero para el Código Aduanero, tanto que ustedes hablan del Código Aduanero, nosotros no podemos hablar de Código porque no es expedido por el Congreso, pero tanto las obligaciones como las infracciones como las sanciones, todo el paquete completo. Ok, listo. Eso para que quede clarísimo al público. Bueno, ahora sí. Vale, pues muchas gracias. Es un honor estar aquí presente en este tercer Congreso Internacional de Derecho Aduanero. Agradezco la invitación y la oportunidad de participar. Y pues bueno, dando continuidad y complementando un poco lo que dice el maestro Hernández, pues sí, efectivamente, pues en México este marco regulatorio, pues bueno, tiene toda una serie está perfectamente bien delimitado, ¿no? Todo inicia a través de nuestra Constitución Política de Estados Unidos, en el 131, ¿no? Que es donde se establece precisamente que la Federación, bueno, el Congreso de la Unión podrá generar los impuestos al comercio exterior, y bueno, de ahí se encuentra una ley aduanera, ¿no? Que es donde precisamente se encuentran todos los actos y el procedimiento, ¿no? para realizar la importación y exportación de mercancías, obviamente auxiliado, ¿no? con otros ordenamientos, ¿no? Como la ley de comercio exterior, etcétera, etcétera, ya para temas más regulatorios, pero bueno, todo se concentra precisamente en la ley aduanera, su reglamento, el reglamento de la ley aduanera también. Bueno, por ahí hay disposiciones también dispersas, que era lo que estaba comentando el maestro Hernández, también en Código Fiscal, donde también ahí se toman algunas cuestiones que aplican obviamente para el tema aduanero, y bueno, al final pues las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Que al final son pues estas indicaciones, ¿no? Para cómo poder hacer más eficaz, ¿no? Y son beneficios precisamente para el contribuyente y para el usuario, ¿no? de estas operaciones de comercio exterior. Y obviamente pues este es el marco regulatorio, ¿no? Pues digo, al final para generar, que le da competencia a las aduanas para imponer infracciones. Y obviamente estas competencias, pues bueno, básicamente es precisamente la revisión y la verificación de mercancías, las facultades de comprobación, ¿no? Que pueden realizar las autoridades aduaneras, que un poco en México esto está un poquito desfasado. Antes las aduanas lo veían directamente, ahorita las aduanas únicamente se encargan de las cuestiones de despacho aduanero y todas las cuestiones post despacho, incluso ya se había mencionado aquí en alguno de las conferencias, es realizada pues bueno, por el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, donde ellos ya revisan temas ya de postdespacho, ¿no? en estas facultades de comprobación. Y bueno, obviamente también esto le da competencia a las aduanas precisamente para imponer, para generar el embargo precautorio, ¿no? Obviamente imponer las multas, que era lo que se estaba mencionando, y también aquellas sanciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, puede ser para el caso de que se infrinja alguna norma,
y se suspenda a la agente aduanal o se le cancele la patente, ¿no? No solo es una cuestión monetaria, también hay una cuestión restrictiva, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, obviamente de esto pues se generan pues diversas infracciones, ¿no? Que tienen que ver con la importación, exportación de mercancías, con la presentación de documentación, con el destino que se le va a asignar a las mercancías, con la seguridad e integridad de las instalaciones aduaneras, el control, manejo y vigilancia de las mismas dentro de los recintos fiscalizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se van dando distintos tipos de infracciones, ¿no? Que obviamente son aplicables a todos aquellos actores de comercio exterior. Ahora, yo quisiera mencionar que estas infracciones aduaneras pueden tener distintas visiones, vamos a decir. Al final la ley es una y se tiene que aplicar como tal, pero bueno, al final todo también dependerá de la óptica que tenga la autoridad para efecto de aplicar estas sanciones. ¿Y a qué voy? Actualmente nuestras aduanas en México, como ustedes saben, han sido permeadas, ¿no? Por una cuestión de fuerzas militares, ¿no? Actualmente los titulares de las aduanas en México están a cargo de militares. Y obviamente esto da una óptica distinta, porque obviamente ellos traen una cuestión con un enfoque de dar mayor prioridad al tema de seguridad nacional. Y obviamente esto, siempre ha habido como la disputa, ¿no? entre la seguridad nacional y la facilitación aduanera. Antes quizá era un poco el enfoque más directo hacia la facilitación, ¿no? En ver en qué te puedo ayudar, ¿no? Y esto obviamente está muy relacionado a cómo vas a aplicar o cómo vas a tomar esa infracción, ¿no? Entonces, a mí en mi experiencia me tocó tratar de facilitar, de hacer mucho más sencillo el cumplimiento de estas infracciones. En el caso de que se llegara a generar alguna, pues bueno, obviamente habría que considerar quién lo está generando, ¿no? A efecto de ver si es un importador regular que trae una mercancía de manera continua, está bien establecido, cumple con sus impuestos, tiene un historial, pues digamos que aceptable. Pues bueno, eso hay que considerarlo precisamente para la forma de cómo vas a calificar o cómo vas a tomar a esa infracción. Por el otro lado, en el tema de seguridad nacional, pues sí es un poco más a rajatabla, ¿no? De decir, aquí dice que si cruzaste la línea, definitivamente tienes que acatar o cumplir con tal situación. Obviamente siempre está muy en boga el tema de seguridad nacional, por lo menos en México es un poco fuera de la ley, porque obviamente tenemos una ley de seguridad nacional, pero bueno, al final las aduanas no están calificadas como… Las aduanas no están consideradas como instancias de seguridad nacional. Al final del día, todo el tiempo están en contacto con ese tipo de situaciones, ¿no? Porque tienen que cuidar cuestiones de salud, de seguridad nacional, de cuestiones ambientales, cuestiones de sanidad. Siempre tienen que estar, ¿no? Al pendiente de eso, porque al final es nuestra puerta de entrada y de salida y se tienen que cuidar todos estos aspectos. Obviamente ahora con la entrada de los militares, pues ellos traen más esa idea, ¿no? De la seguridad nacional, Insisto, esto obviamente contrapone el otro tema que es la facilitación. Me gustaría nada más, insisto, retomar un poco la experiencia que yo tuve cuando estaba al frente de las unidades administrativas de las aduanas. Teníamos un programa que se llamaba Conoce a tu usuario. Y obviamente esto también va relacionado porque es precisamente evitar este tipo de infracciones, o evitar ciertas infracciones. ¿Y en qué consistía este programa? Se invitaba a los usuarios de las aduanas a que se acercaran con nosotros, poder concertar una cita, y íbamos a sus instalaciones y conocíamos sus procesos, para efecto de que nos explicaran cómo es que ellos iban, pues sí, o sea, cómo hacían sus procesos de importación. Y a veces, bueno, generalmente iba el titular de la aduana
iba el responsable de operación aduanera y un verificador. Bueno, porque al final ellos son los que tienen este contacto con las mercancías, ¿no? Al momento de un reconocimiento aduanero, ellos son los que van, revisan y están checando mercancías. Y a lo mejor a veces era una cuestión muy sencilla, que era cuestión de decir, mira, aquí tengo esta etiqueta con tal información, y que si a lo mejor la cambias de lugar, ¿no? A efecto de que al momento de abrir el contenedor o la caja de tráiler, puedas tener información mucho más, de manera más fácil. Digo, esto obviamente fue un programa exitoso que acercó mucho a los usuarios de la aduana. Obviamente eran empresas establecidas, muy grandes. A mí me tocó ir a visitar a LG, me tocó ir a visitar a Eaton, que es el tema de iluminación, es un monstruo. Me tocó visitar Sucarne, que en México es muy grande, sus rastros y demás, se dedica al tema de cárnicos. Pero bueno, al final era un poco acercarse con la autoridad y tener esa a lo mejor entender esa forma de trabajar del propio usuario, ¿no? Y con esto obviamente se evitaban muchas infracciones y al final se hacía un proceso mucho más ágil, ¿no? Que al final pues eso redunda y da buenos resultados, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Diego va a hacer una parte descriptiva del 920, digamos, más detallada, pues detallada en la medida de los tiempos, y luego entramos a algunas preguntas que genera toda la situación, haciendo el paralelo con la norma mexicana. Vale. Déjenme preguntar aquí, ¿cuántos de los que están aquí no son abogados? Levanten la mano, por favor. Qué bueno, qué descanso. Es que el comercio exterior se lo tomaron los abogados y a mí eso me preocupa. Y la verdad es que el comercio exterior es de los logísticos, son de las agencias de aduana, son de los agentes de carga, y a mí eso me ha mortificado durante muchos años porque la verdad es que yo creo que ninguna empresa tiene presupuesto para pagar un abogado cuando usted lo dice, lo vamos a sancionar o le vamos a prender una mercancía. Esos son los costos ocultos del comercio exterior que cada vez se toman más, óigase bien, el comercio exterior de nuestros países. Y yo, de verdad, pues aplaudo el positivismo del maestro Arturo y por supuesto la exposición tuya, pero el régimen sancionatorio es un tema ingrato que nadie lee, pues porque obviamente uno sabe es de los negocios, y uno realmente nunca lee esos 155 artículos que están en el decreto 920. Eso no lo hace nadie. A mí me ha gustado el régimen sancionatorio. Yo le digo a mis alumnos que el que sabe procedimiento administrativo y sanciones sabe de comercio exterior y sabe de aduanas, pero no se lo crean, aquí hay que leer de todo, pero es una motivación a que uno como abogado cree que citando un artículo eso le da la razón, y eso no es así. No, aquí hay que entender cómo es la operación, y yo invito a las aduanas a que aprendan de logística. Porque cuando se maneja la integralidad desde la logística y se entiende la importancia de los tiempos, se entiende cuál es la importancia de las aduanas. El decreto 920, claro que sí, ahora nos lo zampamos, carajo. Y déjenme, les digo, el decreto 920 es un articulado que mortifica al empresario porque da lo mismo cometer un error, óigase bien, que defraudar al Estado, porque no se distingue usted cuando actúa de buena fe, cuando usted sí tiene el interés de pagar menos de lo que por ley le corresponde. Y obviamente, y déjenme me salgo un poco del libreto, y es que la verdad, cuando expiden el decreto 920, producto de la demanda de Guadix Tejada, óigase bien, nosotros pensamos que esa sentencia del año 2021 iba a partir el mundo del comercio exterior en el país, porque iban a construir un modelo del régimen sancionatorio participativo, en donde el sector público y privado construyeran lo que las empresas necesitan. Óiganme bien, usted no me lo está preguntando, no hay una sola línea escrita en la normativa aduanera que hable de las pymes. ¿Y qué son las pymes en el país y en la región, en México y en cualquier país en Latinoamérica? Si no son las que tienen que ayudar a construir el ecosistema empresarial. Estamos perdiendo el tiempo.
porque no hemos entendido, óigase bien, que no se puede sancionar de la misma manera a alguien que tiene un emprendimiento, quiere generar empresa, riqueza para el país, de aquel que se está inventando la trampa para pagarle menos y cumplirle en indebida forma al Estado. Eso no es la razón. Bueno, yo te quiero interrumpir un momentico Sí. para aclarar. Efectivamente, fue un punto que se me olvidó, y ese famoso 920, cuando se expide en ejercicios de facultades extraordinarias, lo que se hace es casi que repetir, con unos que otros cambios, el decreto o la parte del decreto 1165 que se había caído en virtud de la caída de la norma de la ley marco. Gracias, doctora. Es que casi que hay 2 o 3 cositas fundamentales que modificó, Gracias. pero en el fondo es el mismo decreto. O sea, se hacía, en la práctica se hizo inocua Claro. la sentencia. No, eso es eso. Doctora Cierro Olga, paréntesis. usted lo ha dicho muy bien. Y es que nosotros pensamos que se iba a dar un gran debate. Y, No, por y se supuesto- hizo en parte. No, Aquí fue. escúchenme fue que esto me toca explicarlo. Sale la sentencia de la Corte y le da un efecto diferido a la sentencia y dice, le voy a dar plazo al Estado para que hasta el 20 de junio de 2023 haga ese proceso de socialización y discuta y haga las mesas de trabajo. Pues bien, ¿qué hicieron? Sale una reforma tributaria, le dan facultades extraordinarias al gobierno y es la misma Diana que termina redactando, luego calcaron el decreto que no podían haber expedido porque la Corte así se lo dijo y prácticamente es la nueva legislación. Es decir, duramos, déjenme tomo una frase que dijeron esta mañana, duramos pedaleando en una bicicleta estática 2 años y medio. Hicimos mucho foro. Es decir, no avanzamos. Es decir, perdimos la gran oportunidad que tuvimos de generarle al régimen sancionatorio que a nadie le gusta, pero la verdad era hacer un régimen sancionatorio más objetivo. Óigase bien, que castigara la infracción real, pero que también reconociera a ese bueno que no tiene el conocimiento y que está incursionando en los temas del comercio exterior. Esa es la gran oportunidad. Es decir, hablando de los temas técnicos, cuando usted va a mirar los temas de proporcionalidad, es decir, la infracción que usted comete frente a la sanción que le imponen, hay unas que usted dice, usted no me está a mí queriendo ser correctivo o preventivo, usted está acabando es con mi empresa. Es decir, una sanción, déjeme yo les digo, de 11 millones de dólares, pues venga, ¿quién tiene 11 millones de dólares debajo del colchón para pagar una sanción? Y obviamente, ¿cuál es la gran preocupación? Y es que los errores de forma son a veces catalogados como errores de fondo. Y obviamente cuando hay una clara distinción entre lo uno y lo otro, pues obviamente se tergiversa el punto. Claro, metodológicamente, ¿qué se construyó? Y me parece que es importante. El 920 es estructuralmente sensato, es decir, genera una parte general en donde se establecen los principios orientadores, la forma en cómo se gradúan las infracciones y las sanciones. Después habla, óigase bien, de las sanciones, después habla del decomiso, después habla de los procedimientos y finalmente en el tema de notificaciones. Pero claro, estamos hablando de que el régimen sancionatorio tiene 138 sanciones, no 97, 138. Es decir, tenemos mucho nivel de detalle y es tal, óigase bien, el tema de regularlo y querer regular todo y querer sancionar por todo, que obviamente quienes trabajan en temas de comercio exterior, pues es una profesión de riesgo. Y claro, yo creo que las agencias de aduana tienen una gran problemática porque obviamente tienen un nivel de exposición alto por la labor en cómo la desarrollan. Pero además, tenemos 42 causales de aprehensión. Óigase bien, no una, no dos, no 5, 42. Nos gusta en Colombia aprender la mercancía. Es difícil. Pero además tenemos 15 procedimientos administrativos. ¿Qué son 15 procedimientos? Un procedimiento para decomisar, uno para proferir liquidaciones oficiales de revisión, para disminuir, para cancelar el OEA. Son 15. Es complejo. Luego, quien se mete en este tema, de verdad, es difícil, óigase bien, no solamente entender la cantidad de trámites, sino obviamente la manera en cómo se desarrolla una investigación. Claro, cuando usted esto le suma las categorías y usted dice las gravísimas, 1 y 2, ¿qué son las gravísimas? Las que generan suspensión y cancelación. Y la verdad es que aquí en Colombia óigase bien, se ha perdido la relevancia de lo que es que alguien le diga contrabandista,
porque aquí contrabandista le dicen al que comete un error, le faltó un 5 en una descripción de un número de serie o le faltó una letra y le dicen su mercancía no está declarada, póngame la disposición. Hombre, pero yo pagué los tributos, tengo los documentos, está la factura, yo puedo demostrar la transacción. Sí, pero te equivocaste en la letra, luego estás con un problema gravísimo, dame la mercancía. La pierdes. Entonces uno dice, no hay sentido lógico que usted queriendo cumplir, óyese bien, no se promueve el cumplimiento voluntario de la obligación. Luego, obviamente, muchas veces el régimen sancionatorio termina siendo una trampa para el operador de comercio exterior, porque su nivel de exposición es tan grande que obviamente cualquier actuación implica que puede ser sujeto de una sanción, de un decomiso, de una aprehensión, etc. Y termino con lo siguiente, y me quería referir a algún tema que estaban mencionando, y es, hablemos de contrabando, que yo sé que es un tema que viene más adelante. Doctor Carlos Andrés, de los 6.300 millones que en el año 2023 generaron o aprehensiones o multas, escúchenme bien, el 90% es contrabando técnico. Es decir, 6.900 millones tienen que ver por temas de facturación, de subfacturación, y solamente 599 millones de dólares tienen que ver con contrabando abierto. Pero ese no es el problema. Uno dice, claro, el que paga menos que lo sancionen. El problema es que cuando usted genera una controversia de valor, en el mercado no hay garantías que le permitan a usted generar la controversia. Luego, cuando usted le genera una controversia de valor y la fuente de información, escúcheme bien, se llama AliExpress, Alibaba o Temu, usted dice, ¿y dónde está el contenido técnico para generar la controversia de valor? Entonces, estamos en una seria desventaja entre quien administra y juzga frente a quien se quiere defender diciendo, yo estoy haciendo las operaciones bien. No hay una capacidad desde el punto de vista de quién es juez y parte frente a quien está desarrollando una actividad lícita de comercio, y con eso cierro el punto. Bueno, sí, Diego se adelantó un poco al debate. No, pero está bien, es válido y es importante, pero era pues un poco la posición, un poco descriptiva, pero superemos la parte descriptiva, ustedes la miran ahí y ya en términos generales señalaba que son 97 infracciones y 42 causales de aprehensión, que muchas de esas aprehensiones terminan en decomiso. Y dijo una parte final, y que esto es un problema de todo el derecho administrativo, tanto tributario, aduanero como cambiario, es el juez y parte, el papel de la administración como juez y parte, y por eso menos mal el recurso per saltum, que es una figura que venía de lo tributario de mucho tiempo atrás, y lo trajimos a lo aduanero como país, digo, en términos generales, permite por lo menos evitar un tiempo ahí largo ante la autoridad que es, y que siempre se le critica que es juez y parte, pero son las reglas del derecho administrativo para todo, no es una particularidad del derecho aduanero y tributario, es en general para todo derecho administrativo. Pero bueno, yo sé la energía y la emoción que tiene Diego, porque él lo sufre y lo padece, y como bien lo dijo en la semblanza, pues él es un alto directivo de uno de los gremios más importantes en todas estas materias, y por lo tanto sabe el sufrir de ese comercio formal. Entonces, indudablemente, una cosa es la teoría, lo que está escrito en el 920, la descripción del 920, lo que te llamó a ti la atención y esto, y otra cosa es la aplicación de ese decreto, la realidad, que era una de las preguntas, ¿cómo está, pongamos, también en México en esa aplicación? Ya tú lo ibas anunciando y lo desarrollaste, y el cambio que tuvo México a esas directivas en cabeza de los militares, que obviamente por su formación mandan otra forma de aplicar las normas, y yo creo que sería mucho más gravoso si llegáramos a esa situación en Colombia. Entonces te dejo la palabra, que sé que te hablas. Usted nos pidió debate, ¿se acuerda?
Yo quiero lanzar también una pregunta a todos los usuarios del comercio exterior, porque a veces efectivamente vemos una ley de 223 artículos y la sentimos muy grande, ¿no? Para efecto de, y aquí tenemos casi lo doble, tenemos 21 supuestos de embargos allá para hacer un PAMA y aquí tienen 42. Pero bueno, vayamos a que también en el decreto yo veo el principio de tipicidad. Es decir, si te adecuas a la conducta, pues te toca la sanción, ¿no? Eso es algo que creo que también es valioso rescatar. Yo les lanzo la pregunta, ¿qué prefieren ustedes como actores del comercio exterior? ¿Una ley donde haya 25 principios generales que queden en la interpretación del funcionario aduanero, o algo a lo mejor un código más abundante en donde sí esté llamada la conducta que cometí? Si es una conducta leve, yo sé que esto va a generar controversia, pero a veces pues nos sancionan por una regla general que queda a la interpretación. Luego entonces a veces es un poquito este debate y que creo que va a haber generaciones, ¿no?, sobre esto. Si a mí me dices si esta lista de datos inexactos se considera justo eso, un dato inexacto, te toca tal multa. Yo a veces prefiero eso, que esté perfectamente señalado, a que haya una norma que diga un dato general inexacto es esto, a la interpretación. Pero bueno, yo coincido Diego, en que las pymes sufren. Realmente el que hace comercio exterior sufre. La actividad de comercio exterior y por hoy es una actividad especializada, de alta especialidad. Por eso los profesionales, por eso este estudio, por eso diplomados, maestrías, doctorados, ¿sí? Por eso congresos, ¿sí? Por eso congresos de este intercambio, porque nos permite, ¿sí?, en este intercambio, a lo mejor en este ejercicio, ir moldeando la norma, ir obligando al legislador, promover ante tribunales del Poder Judicial, ¿sí?, el corregir la norma. Entonces yo planteo estos puntos. Hay principios, cierro. Para decirle a Diego, para efectos de que tú tocaste un punto muy importante, y es el principio de tipicidad o legalidad o las reglas generales que tú nos planteabas desde el inicio. Pero a mí sí me gustaría, para no dejar eso, que es un punto muy importante para nosotros, es el tipo en blanco. Explícales un poco, porque seguramente no todo el mundo lo sabe, porque eso para mí sí es el problema más grave que tiene realmente, y que respondería a esa pregunta que tú planteas. Okay. Entonces, gracias. Mire, el tipo en blanco, y déjenme ser lo bastante simple para contarles. El decreto 920 es ese decreto que está a nivel de ley, o sea, está por encima, en donde el gobierno no puede reglamentarlo, y la manera de hacer las cosas es lo que puede hacer el gobierno, por la dinámica del comercio, por la agilidad. ¿Qué hizo la norma aduanera? Como no puede estar sacando regímenes sancionatorios, porque el tema es más complejo que sacar un decreto, estableció lo que es el tipo en blanco. Por eso las categorías que tú nombrabas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y esas categorías las estrenaron ahorita en un decreto recientemente expedido, que dijo, oiga, venga, si usted genera un incumplimiento, esa sanción se considera grave. Y lo grave, usted va y mira, y eso tiene una sanción residual de 400 VTs, que eso es la manera en cómo se tasa. Un VT vale aquí 45.000 pesos, o sea, listo, digamos son $150. $150, pero el problema es que, óigase bien, esos tipos en donde no hay certeza, en donde no hay clara determinación, en donde no se precisa, pues obviamente se prestan para la arbitrariedad, se prestan obviamente para la discrecionalidad, y tal vez lo más importante, rompen con el tema de la certeza jurídica que tanto reclamamos. ¿Qué necesita un inversionista? Póngame las reglas claras. Pero si yo, cuando voy a hacer una operación, estoy, óyase bien, sujeto a lo que el legislador más adelante me diga, y yo no tengo claro, hoy cuando hago la inversión, ¿qué es lo que me puede pasar? Pues estoy en aguas turbulentas. Entonces, el principio tipo en blanco, pues obviamente genera incertidumbre. Total. Pero además, déjeme, yo lo digo, claro, lo acepta el derecho administrativo, pero el riesgo que se corre es muy alto. Entonces, obviamente, el nivel de exposición
Y el riesgo es más alto cuando por un lado van las obligaciones y por otro lado va el régimen sancionatorio con sus infracciones y sus sanciones. Me parece mucho más grave porque ahí puede haber más manipulación y por eso llamaba la atención a ese punto, porque ahí está el punto y la creación de los tipos de infracciones y el 1, 2, 3, 4 para luego crear una obligación y simplemente decir, esta es una obligación que da lugar a una infracción de tipo 1. Entonces dice, no está legislando, pero en el fondo sí está legislando y está legislando de la forma sancionatoria, pero eso se genera por esa, pues en parte por esa división y que hace pues más complejo. Otra cosa de la ley, y Diego lo decía, la logística. El derecho aduanero es de los logísticos, es una pregunta, ¿quiénes son abogados? Y aquí hago un paréntesis pequeño, nuestras especializaciones se llaman de Derecho Aduanero y Comercio Exterior, pero son interdisciplinarias, aquí no solamente recibimos abogados, y el enfoque es interdisciplinario. Bueno, pero ese es el punto, ese es el punto, sí me gustaría, ahora sí para que continúe la idea que estabas hablando, y era para que tuvieras claro lo del famoso tipo en blanco. Gracias, ¿no? Es que me parece que es un principio que debemos de fomentar su cumplimiento con la autoridad administrativa, en la vía contenciosa y hasta en nivel judicial. Y otro punto que quiero aclarar y que me parece que desde la academia podemos proponer es delimitar perfectamente la frontera de la infracción con el delito. Porque ahí se te presentan varias cuestiones, que se sanciona muchas veces un solo acto de una pyme, de un desafortunado hombre que quiso emprender, para pasar la frontera de lo administrativo a lo penal. Y eso sí, me parece verdaderamente peligroso, que no estemos totalmente definidos en este ejercicio. Me parece que la categorización 1, 2, 3, 4, 5, me parece que abona en ese sentido, ¿sí? Y que en México no lo tenemos, ¿eh? Me parece muy importante para los estudiosos del derecho aduanero que estamos aquí, decir, oye, la frontera de no declarar $10,000 a la entrada, digo, algo común también, ¿no? Sí. Es un delito después de los 30,000. ¿Sí? Entonces, fronteras muy claras. En México, por ejemplo, omitir el impuesto a la importación de 200, casi 300,000, lo vamos a dejar en 300,000 como lo dijeron la vez pasada, es la frontera entre lo administrativo y lo penal. Adelante, nada más, cierro con esto. O sea, me parece que esto es un gran ejercicio sobre este gran tema, impresionantemente amplio, y que creo que pues abona perfecto en la construcción de estos puntos. Y yo le haría una última pregunta, y sé que estamos casi colgados de tiempo, pero a Diego en particular, para que no quede, y ahí sí abusando de los colegas mexicanos, pero es que la coyuntura actual es muy grave. La sentencia puede salir esta tarde o mañana, podría salir en un momento dado, y podría ser una nueva oportunidad, y ojalá no la desperdiciemos, y ojalá la academia cumpla una función importante en eso, pero si la Corte aceptara la argumentación y se cayera 920, porque no podía haber sido expedido a través de facultades extraordinarias, volvemos a barajar, llamémoslo así, vamos a volver a barajar. Y hay que tratar de lograr de que sí se aproveche la oportunidad y recojamos todas estas ideas, porque se trabajó mucho, los gremios, la academia, muchas conferencias, la misma DIAN oía, discutía, aceptó algunas cosas, otras no aceptó nada, para nada, indudablemente, pero Colombia está en una coyuntura muy particular, y es que podemos vernos abocados a nuevamente quedarnos sin régimen sancionatorio. Cuando ustedes estén tomando los aviones se puede estar cayendo la norma y quedamos otra vez. Obviamente que vamos a esperar que la Corte dé también nuevamente un tiempo para eso, y llegaremos al Congreso. ¿Y cuál es el problema que yo veo en el Congreso también? Que en el Congreso hay muchos intereses particulares y no siempre tan transparentes como si lo hay en los gremios y en la formalidad. A mí, llevar ese tipo de discusiones al Congreso me preocupa muchísimo, porque
me imagino que allá también habrá problemas y en todos los países latinoamericanos y aún también en los desarrollados también hay problemas. En el Congreso hay muchos intereses y no tan santos. Y eso puede traer unos problemas mucho más graves. Esa es la parte práctica que me preocupa. No sé si cómo ve el gremio, y te hablo ahí sí como gremio, y no solamente como profesor, sino como gremio, frente a esa realidad que nos podemos ver abocados en poco tiempo. Miren, yo creo que para nadie es un secreto que existe temor cuando un proyecto como estos tan técnico, obviamente se va para el Congreso, porque el rigor jurídico, pero además la particularidad de esto, que es tan especial, pues obviamente ese conocimiento técnico no lo tienen, la verdad, nuestros legisladores. Pero lo que nosotros queríamos cuando este debate se dio es que se invitara a esa participación ciudadana, a esa construcción conjunta. Obviamente uno sabe el riesgo que se está corriendo, y es que obviamente el tema de construcción conjunta es difícil. Pero yo no quiero que la gente se quede con la idea de que a uno no le gusta el régimen sancionatorio. Claro, a uno lo que no le gusta es la arbitrariedad, a uno lo que no le gusta son los desafueros. Pero entonces no estamos hablando de problemas normativos, sino el problema de aplicación. Claro, pero el problema normativo también hay, porque el Parlamento está ahí. Claro, por supuesto, pero ¿a dónde yo quiero llevar? ¿A dónde yo quiero llevar? Y es que mucha de esta, óigase bien, de esta interpretación de la doctrina en régimen sancionatorio ha sido producto de la interpretación de conceptos que expide la DIAN, no producto de los fallos, que es lo que normalmente construye la doctrina. Entonces, obviamente, la DIAN no solamente escribe la norma, sino que en sus conceptos interpreta cómo debe ser la solución de casos. Entonces, obviamente, un funcionario que investiga y falla, pues no tiene mucho margen de maniobra porque ya todo lo tiene escrito. Entonces, la libre apreciación de la prueba, la sana crítica y todos esos principios que están consagrados aquí en la norma, pues en la práctica uno no los ve. Entonces, yo creo que de lo que se trata es que también hay que incorporar un gran cambio cultural. No se puede ver al empresario como enemigo, y obviamente tampoco se puede dar la sensación de que efectivamente el régimen sancionatorio no se necesita. Por supuesto, hay que equilibrar la cancha, y yo creo que hay que efectivamente ser fuerte con el que hay necesidad de hacerlo, pero también hay que tener la dosificación para saber cuándo efectivamente no hay que ser excesivamente riguroso en la aplicación del régimen sancionatorio. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay una pregunta. Creo que nos despertamos todos. Bueno, allá primero y al rector, y luego allá primero, que fue el primero que alzó la mano por respeto a quienes, luego al rector y luego y después a ti. Voy a los invitados. Sí, buenas tardes. Los invitados. Efectivamente, totalmente de acuerdo con el panelista Diego, creo. Sí, mucho gusto, Diego. Soy agente aduanal en mi país, en México, y estoy totalmente de acuerdo contigo que es una profesión de alto riesgo. Ok. Diciendo esto, quisiera aclarar un poquito, voy a hacer un poquito de historia de mi país. En 1968 hubo un movimiento estudiantil fuerte en mi país. Era el presidente de la República Díaz Ordaz, si mal no recuerdo, y su secretario de Gobernación, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, que después fue presidente de México. Díaz Ordaz andaba un poco entretenido en aquel entonces con Irma Serrano, y andaba en un viaje en Europa cuando resultó el tema de este movimiento estudiantil, y todos sabemos que terminó en tragedia, una tragedia enorme que todavía nos duele, que no es una herida que no ha sanado. Dicho esto, cuando Díaz Ordaz fue exiliado de nuestro país, creo que se vino a España o lo mandaron a España exiliado, un reportero le pregunta sobre el tema del movimiento del 68 y la tragedia que hubo, y la contestación a mí se me quedó muy, después de leerla, digo, yo nací en el 67, tenía un año de edad en aquel entonces, pero se me quedó grabada cuando contesta el expresidente, ya una vez que lo habían exiliado, y dice: si me ponía a escogerlos a quién disparábamos,
se me iban los culpables. Y desde entonces que asimilé esa frase, se me hace que la discrecionalidad siempre va a terminar en tragedia. Siempre va a haber abusos cuando tiene la oportunidad de ser discrecional. Y en la ley es similar. Usted dice, Diego, que podemos ser un poco sensibles, como sensibilizar la ley es lo que… Yo digo que no. Digo que, y no por contradecirlo, sino pues se trata de un debate y son bienvenidas las ideas. Yo digo que tú debes de saber las reglas del juego antes de meterlas, ¿verdad? Allá de donde soy, posiblemente coincide gente con usted que dice, pues no es lo mismo meter la pata que meter la mano, ¿verdad? O sea, no es lo mismo equivocarte que ya saber lo que ibas a hacer. Pero, pues al final, pues sí deben ser las cosas claras totalmente. Si no, pues ¿qué es el Estado de Derecho, no? ¿Hacia dónde vamos? Si va a ser discrecional o vamos a ser sensibles. Oye, pues es que este pobrecito que acaba de empezar, no es por ahí no puede ir el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que ir normativo, como bien dice el compañero penalista que está aquí enseguida usted, que menciona y dice posiblemente pues ajustar los tornillos flojos, arreglar la norma, pero legislarla y saber hacia dónde vamos, las reglas claras del juego. Disculpe. Muy bien, muchas gracias. Yo le pido a los intervinientes concreción un poco porque estamos colgadísimos de tiempo, me están haciendo aquí la mala cara y me regañan. Muy rápido. Pues hay un principio general, ¿no?, que dice no hay pena sin ley, ¿no? Tiene que estar una ley. Y el tema de que, bueno, en México ya hay un criterio muy definido de que el sistema administrativo sancionador comparte la misma naturaleza. Bien, totalmente. Tiene que estar en una ley. Este tema me parece mucho a uno que acaban de resolver, donde cuando yo platicaba en la ponencia, quien emitió el decreto que crea la Agencia Nacional de Aduanas es el presidente de la República. Y hay una sentencia de un tribunal colegiado diciendo que eso es inconstitucional. Quien debió haberlo hecho era el Congreso. Era el Congreso porque pues, el Congreso le dio facultades al SAT en materia aduanera y este reglamento que tiene menor nivel se las da a la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, claro que es inconstitucional, ¿no? Es un tema que está muy vigente allá. Y por otra parte, a nosotros nos tocó, por ejemplo, cuando empezó el sexenio, hace 6 años, hacer un proyecto de ley, porque la quieren renovar, porque ya tiene 25 años. Y algo que me pareció una buena salida eran los medios alternativos de solución de controversia, ¿no? Porque la realidad es que, ok, hay sanciones fuertísimas, se aplican, todas se las ganamos como litigantes, ¿sí? Porque tienen diferentes problemas, sobre todo de fundamentación y motivación. Pero básicamente decía, bueno, pues si alguien, la regué, ¿no?, la primera vez o la segunda, cometió un error y no eres reincidente de alguna forma, bueno, pues vamos a arreglarnos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? La aduana ni siquiera te recibe, ¿no? O sea, no hay plazos, no te reciben, no hay obligación de recibir a nadie. Entonces la verdad es que nosotros lo que hacemos mejor es promover juicios de amparo, y así los vamos ganando. Y nunca nos paramos en una aduana, ¿no? Entonces, sí es un tema a pensar, siempre va a haber de los dos lados, ya vimos que la mesa se puso calientita, ¿no? Pero sí es un tema donde yo creo que sí tiene varias salidas, ¿no? O sea, sí, no es tan bueno tener una ley tan fuerte, digamos, en sanciones, sino más bien, ok, sí hay que tratar de matizarlas, pero en el sentido de sí beneficiar al quien no es residente. Si se dan cuenta que yo la agarraron 5 o 6 veces al año, pues ese sí, vete contra él, ¿no? Entonces, pues es un tema que yo quería comentar y abonar. Y, pues, bueno, muchas gracias, doctor Juan. Allí hay otra, para allá. Bueno, muchas felicidades al panel, excelente. Muy breve, mi pregunta sería que en Colombia, ¿cómo es que es el estado del arte, como dicen, respecto al dolo? ¿El dolo es un elemento de la infracción o no? ¿O está muy claro o no solo lo dice la doctrina? ¿Hay algún criterio? ¿O bien se infiere de las excluyentes de responsabilidad que sí es un elemento el dolo? Gracias. Si no me deja contestar eso, mejor dicho, yo… No. Además, déjeme, me pongo de pie para la respuesta. Dios mío, hasta aquí llegamos. Escúcheme.
les voy a explicar de Ya manera se muy dieron simple. cuenta por qué lo invitamos a este panel, ¿cierto? No, es que este ejemplo, además me ha funcionado muchas veces, espero que hoy también, y si no, vuelvo y lo hago. La diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva es la siguiente. Objetiva es, tú vas en tu auto, te pasas un semáforo en rojo, te coge la policía delante y te dice, te pasaste el semáforo, toma la multa. Eso no hay discusión, ¿cierto? Esa es la responsabilidad objetiva. Esa es decir, hay dolo. La responsabilidad subjetiva es, yo voy en el mismo carro, me paso el semáforo en rojo, me pasa el policía delante y le digo, sí me pasé, pero es que mi señora está embarazada, voy a tener un bebé. El policía me acompaña inclusive hasta la clínica. En las dos he cometido la infracción. ¿Cuál es la diferencia? Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las cosas suceden. Nosotros, ¿qué le hemos planteado a la DIAN? Hombre, en infracciones leves, óigase bien, leves, las que generan amonestación, incluso hasta las graves, responsabilidad objetiva, pero las que son graves o gravísimas, en donde es suspensión o cancelación o multas que son absolutamente grandes, hombre, analice el tema de manera integral. Es decir, lo objetivo es lo simple, pero hay otros casos en que usted tiene que analizar la culpabilidad. Y déjeme, yo le digo una cosa, hay una sentencia muy bella, que no es nueva, del año 2002, que desarrolla este principio y hace un comparativo en las legislaciones hasta de Alemania. ¿Sabe qué? Este es un tema que en Colombia ha generado mucha discusión. En aduanas, yo se lo pregunto a mis alumnos, levanten la mano los que dicen que la responsabilidad es objetiva. Todo el mundo objetiva. Y yo soy de los pocos que digo es subjetiva. ¿Por qué? Porque yo todavía creo en que esa gran facultad de fiscalización que tiene un funcionario, ese poder y esas facultades, etcétera, deberían llevarlo a que, siendo un verdadero investigador, encuentre la verdad real de las cosas. De eso es de lo que se trata. Es que la norma está escrita. El problema no es la norma, es cómo la interpretamos. Sí. Yo le quiero dar la palabra, y yo sé que me van a matar aquí, pero para algo seré la jefe, ¿cierto? Entonces, y además doctora. Entonces yo le quiero dar la palabra a Ingrid, porque pues ella era la directora de gestión aduanera, pues yo sé que esto es un tema de alto gobierno también, y de jurídica y de muchas otras instancias, pero es importante que Ingrid también hable, y estaba pidiendo la palabra, y con esto sí, con toda la pena cerramos. Yo iba a pedir la palabra, era para hacer preguntas. No puedes. No, digamos que le estaba precisamente diciendo a Carlos Andrés que nosotros tenemos un problema del origen, desde el origen mismo. ¿Y cuál es el problema desde el origen mismo? No el origen de la mercancía. No, desde el origen de la entidad. La primera, y yo creo que en estas jornadas quedó muy claro, el tema de que con la unión de las aduanas y los impuestos en realidad no se logró el objetivo del análisis operacional, sí, como un todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando como entidad aduanera no tengo claro cuál es el bien jurídico tutelable en la norma, es muy difícil legislar, es terriblemente difícil. Si realmente la administración de aduanas y de impuestos funcionaran como una sola entidad, donde la información de impuestos, de aduanas y de cambios nutrieran un sistema de gestión, pues ahí sí podemos generar ese análisis que tú pides que se haga, claro, en el sentido de decir, venga, es que yo no voy a sancionar la persona, voy a sancionar la estructura, la operación comercial fraudulenta, que es lo que en realidad busca el régimen sancionatorio. Claro. Entonces ahí yo creo que tenemos un problema de esencia, que no se va a solucionar ni en el Congreso ni en la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales, a menos que se toque la esencia misma de lo que debe ser el régimen. Pero se han dado algunos pasos. Mire, yo no soy de la administración, y lo que tú dices es cierto. Pues, el tema es el sistema de gestión de riesgo, que se está empezando a construir. Estamos en pañales, pero en pañales. Sí, claro que tenemos y califican, pero califican entre alto, mediano y bajo riesgo. Indudablemente lo califican y tienen unas consecuencias, pero lo que decíamos en el panel con Ingrid anterior es la integración y ver todo ese antecedente, cómo se comporta, realmente es un contribuyente usuario, para utilizar las dos denominaciones, contribuyente usuario, que sí realmente es de alto riesgo,
Entonces, pero entonces podemos caer en lo que nos llamaba la atención el colega allí, en la discrecionalidad. Es que el tema no es fácil, porque o lo aplicamos a rajatabla o le dejamos discrecionalidad, porque tú pones un ejemplo muy didáctico y muy bonito, pero es que no siempre el policía me lleva hasta al hospital a que tenga el parto, ¿cierto? Y no siempre la mujer realmente está embarazada, puede tener una almohada y hacerse la loca, entonces, obvio, puede tener una almohada. No, pero eso es un punto súper importante. Entonces, que hay de parte y parte. Entonces, también hay que tener en cuenta, Diego, porque tampoco puedes poner el ejemplo así como si no pasara y que siempre fuera perfecto, porque hay muchas cosas, hay muchas situaciones. Entonces, la intervención anterior sobre la discrecionalidad es cierto. Sí. Ese punto de dejar discrecionalidad, que era lo que tú nos decías, que no hay tipicidad en México exactamente y que hay como unos principios ahí, que era lo que tú planteabas, es problemático. Pero fíjense que también el exceso de reglamentación da lugar a corrupción. De acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces, como regulamos hasta la letra minúscula, entonces, no, es que la norma dice que era A grande, y entonces usted hizo una A que no era grande, eso es una minúscula a mi manera de ver, entonces empieza, claro, eso es un tema muy complejo. Yo digo la hiperinflación legislativa, es que Colombia sí inventó. No, pero el Estado de Derecho se conforma con tres niveles. La parte estamos hablando mucho de la parte administrativa, hoy estamos hablando también de la parte del Congreso, y tenemos un tercer poder que creo que le corresponde también emitir sentencias apegadas a derecho. Porque más allá de enunciar miles de principios, más allá de tratar de hacer un ejercicio legislativo, creo que también nos corresponde a los abogados, a los que estudian derecho aduanero, ¿sí?, promover sentencias bien hechas, para tener un verdadero régimen de derecho, en donde, como lo dice el jurista alemán del cual ahorita olvido su nombre, hay que erradicar la norma injusta. Hay que erradicar la norma injusta. Con eso cierro. Muchísimas gracias a todos y a los panelistas en particular.